Queridos amigos, bienvenidos un día más a Tu Vida Puede Cambiar. Tenemos con nosotros al pastor Óscar Sande. Pastor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias y contento de estar aquí nuevamente. Muy bien. El pastor Óscar Sande, algunos de vosotros ya lo habréis escuchado en algún programa anterior, seguro que hace muy poquito ha tenido aquí con nosotros. Él es un pastor que está ejerciendo su labor pastoral fuera de España, concretamente en Australia y en Nueva Zelanda, aunque él es español. Él es de Mondragón, el País Vasco, como sabéis, y bueno, estamos aprovechando su, como os comentaba anteriormente en otro programa, su paso por España, breve, en unos días, para que él pueda dirigirse a todos vosotros, y seguro que os va a gustar mucho y os va a ayudar a cambiar, a mejorar vuestra vida. Estuvimos tocando un tema que corresponde a una serie que él realiza allí, titulada El Alfarero. Y habíamos tocado un programa, habíamos hablado de un programa acerca de Ponte a dormir. Pues esto se puede decir que es la continuación a lo ya hablado, y le vamos a titular, o se titula, Levántate. Óscar, pues todo es tuyo. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese título que tú has escogido como continuación al que ya has dado, titulado Levántate? Bueno, la serie del Alfarero, que es dirigida a los jóvenes, y básicamente chico conoce chica y chica conoce chico, y cuáles son los principios bíblicos para ello. Comentábamos en el anterior programa cómo el principio encontrado en la Biblia es que un joven ha de tener una relación con Dios primeramente, antes de pensar en tener cualquier otro tipo de relación. Una joven ha de tener primeramente una relación con Dios antes de pensar en tener cualquier otro tipo de relación. El joven varón es llamado a ser laborioso y trabajar en el viñedo del Señor, y allá donde el Señor les ponga. Si es como diseñador gráfico, como doctor, como camarero, allá donde el Señor les ponga, ellos también tienen ese llamado de llegar al mundo. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros jóvenes cuando se empiezan un poquito a desesperar? El calendario sigue avanzando y se empiezan a desesperar, y las tías y las abuelas empiezan a decir, oye, ¿qué pasa contigo que no te casas? Y tienes novia, hijo, y ¿dónde está? Entonces hablábamos como los peligros de irse a pescar. En el programa anterior también comentábamos cómo el Señor realmente lo que quiere es que nos vayamos a dormir. Así como Adán fue puesto a dormir para que Dios le pudiera traer a Eva, de la misma manera el plan del Señor es: no te preocupes en este tema, dame ese tema a mí, para que yo te pueda traer a la que realmente a ti te conviene. Y mientras tanto tú ponte a dormir. Entonces el Señor nos invita, y el joven puede responder de esta manera: Señor, hazme dormir. Quiero dormir, quiero darte esa parte de mi vida y quiero dormir. Entonces, claro, estamos dormidos y puede que llegue el momento en el cual el Señor nos dice: levántate. Quiero que notes que a la hora de dormir es algo que el joven tiene que tomar la decisión. Toma la decisión de dormirse y de darle esa área de su vida a Dios. A la hora de levantarse es Dios que le levanta y le dice: levántate. El problema es que muchos de nosotros, o muchos de nuestros jóvenes, a veces tienen insomnio. Se van a dormir, pero se despiertan. Y miran el reloj nuevamente. Y, ay, si yo quiero dormir, pero no puedo dormir. Están continuamente levantándose. Entonces, una de las cosas que nosotros presentamos en los programas para los jóvenes es cómo reconocer que es Dios el que nos está levantando y no somos nosotros los que nos estamos levantando. Cómo reconocer que es Dios el que nos está levantando y no es la vecina bien intencionada que nos quiere presentar a su hija o a su nieta o a su buen mozo sobrino que ha acabado ingeniería y es buen mozo. ¿Cómo reconocer que es Dios y no es el hombre? Entonces, el principio que estudiamos aquí es: levántate. Es Dios quien levantó a Adán, es Dios quien levantó a Eva, y es Dios quien quiere levantar
a ese joven o jovencita, o no tiene por qué ser solo joven, puede ser una persona que ha pasado por relaciones, por supuesto, por quebrantos, y ha llegado la determinación de decir, cuando yo elijo mal. Y mi historia pasada me indica que cada vez que yo elijo, la armo. Y armo la de San Quintín. ¿Todavía se dice eso aquí en España? Sí, se dice. Se arma la de San Quintín. Entonces, Dios puede, si nosotros le damos ese derecho, digamos, o esa facultad, Él puede levantarnos. ¿Okay? Voy a contarte una historia de un chico, él se llama Brett. Puedo usar los nombres porque yo sé que ellos siempre están contentos de contar su historia, y aparte porque ellos viven en Sydney, Australia, y ninguno de ustedes los van a conocer. Él se llama Brett y ella se llama Tracy. Él era uno de mis estudiantes, entrenábamos a obreros bíblicos. Él tenía 40 años. Había sido allá en Australia se llama un bikie. Un bikie son estos que tienen estas motos, las Harley Davidson, sí, que tienen grandes barbas, camisas de cuero y siempre andan metidos en líos. Pues él fue uno de ellos hasta que el Señor le salvó la vida en un tiroteo y conoció a Cristo y se convirtió al cristianismo y nada, fue entrenado como obrero bíblico y está actualmente trabajando como obrero bíblico allá en Australia. Ella venía de una familia cristiana y se casó a los 18 años, a pesar de que el papá decía, no hija mía, la mamá decía, no hija mía, este tipo es un bala perdida. Después de 3 niñas, él la dejó. Entonces ella regresó con las 3 niñas a la casa de los papás. Ella tenía 36 años, él tenía 40 años. Él nunca se casó, sí que tuvo relaciones, sobre todo en su época de motorista, pero nunca se casó y nada, bueno, estaba soltero, tenía 40 años, ella tenía 36, divorciada con 3 niñas pequeñas. El caso es que un día él me escucha hablar del principio de ponerse a dormir y me dice, Oscar, voy a irme a dormir. Ella trabajaba en el colegio donde yo enseñaba. Ella trabajaba en los jardines. Ella tenía una diplomatura en horticulturista y llevaba los jardines. Pide hablar conmigo el mismo día que el chico habló conmigo. Y me dice, ¿sabes qué, Oscar? Está escuchando la serie que tú tienes en audio y yo me voy a ir a dormir. Entre ellos no se hablaban. Él era un estudiante, ella era una trabajadora en el colegio. A los 6 meses, a mí se me es trasladado a otro lugar en Australia, al sur de Australia, y recibo un email de ella. Y me dice, hola Oscar, estaba dormida, pero quiero pedirte un consejo. ¿Tú te acuerdas de Brett? A los 2 días recibo un email de él. Atención, ella no le ha dicho nada a él no le ha dicho nada a ella. Y recibo un email de él y me dice, Oscar, yo estaba dormido, pero ahora creo que el Señor puede que me esté levantando, pero quiero estar seguro. ¿Tú te acuerdas de la chica que trabajaba en la huerta que se llamaba Tracy? Así que yo estoy ahí en el medio, claro. En el periodo de 2 días, me llegan 2 personas que el mismo día, 6 meses atrás, en diferentes partes del día, me vienen y me dicen, por las circunstancias del pasado me voy a ir a dormir. 6 meses más tarde, por separado, me mandan ellos un email y me dice, Oscar, ¿tú qué crees de Tracy? Y la otra me dice, Oscar, ¿tú qué crees de Brett? ¿Qué ocurre? Que cuando el Señor nos levanta, no nos levanta así como, ok, al amor a primera vista. El Señor también nos pide que usemos el razonamiento y nos pide al mismo tiempo que le preguntemos a Él y que preguntemos a aquellos alrededor de nosotros en los cuales nosotros confiamos. Personas espirituales, personas mentoras e incluso nuestros padres. ¿Qué quiero decir con incluso nuestros padres? Por ejemplo, el caso mío personal, mis padres se separaron, ¿ok? Y hay muchas familias que están separadas. Sí. Yo recomiendo a estos jóvenes que incluso pregunten a sus padres, papá,
tengo en mira a una chica, no he hecho ningún avance con ella, porque no quiero avanzar, pero es como que la he estado analizando y veo que es una chica que es espiritual, una chica que encuentro en ellas, cuando la miro a la distancia, encuentro en ella facultades y primicias hermosas. ¿Tú qué me hablas o qué tienes que decirme o aconsejarme acerca del matrimonio? El joven puede decir, mi padre no está ni en las cosas de Dios, es alcohólico o no le importa nada de ello, etc. Déjeme decirle que a ese joven que incluso aquellos que actuaron mal tienen algo que enseñar, aunque sea por sus errores. Hay gente que su matrimonio fue un error, pero no por ello les descualifica a poder pasar un conocimiento a otros. Tal vez para prevenir errores futuros. Claro. Tal vez para sus hijos. Hijo, mire, yo hice las cosas mal. Y si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, lo haría de esta manera o de esta manera. Les va a llevar la experiencia que han tenido y el amor que tienen por sus hijos. Efectivamente. O sea, no porque tu papá o tu mamá, su matrimonio no funcionara, no significa que ellos no tengan nada que aportar para que el tuyo sí funcione. Su experiencia, que fue negativa, fue una experiencia y hay una lección detrás de esa experiencia. Entonces yo recomiendo a los jóvenes, incluso, aunque yo tengo muchos jóvenes, por ejemplo, que o han conocido al Señor, o han conocido el Evangelio, han conocido a Cristo, y para ellos nunca crecieron en una casa secular, su hogar estaba roto, se hicieron amigos, buenas compañías, estas compañías les trajeron a Cristo, y ahora son cristianos y son el único cristiano en su familia. Y vienen a mí y me dicen, hay una chica, y creo que el Señor me está levantando de mi sueño y me está haciendo observar a esta chica en la distancia. ¿Por qué en la distancia? Porque con la manera que somos nosotros naturales, somos en el día a día. Ahora aquí sentados delante de las cámaras, nosotros no somos naturales. Estamos, digamos, poniendo nuestro mejor perfil, dicho sea de paso. Es por eso que yo estoy sentado en esta silla y tú estás sentado allá, ¿no? Más o menos. Más o menos. Entonces, el verdadero yo es el yo en grupo, el yo en la casa, el yo donde no tengo que poner mi mejor perfil. Si yo tengo una entrevista si un joven tiene una entrevista con una joven y es una entrevista privada, cada uno va a dar su mejor paso adelante. Pero no estamos consiguiendo ver cómo realmente el joven es. Es en grupo, es en las actividades diarias, es en el trabajo, observados a la distancia, cómo podemos ver qué cualidades. Las cualidades que tiene. Entonces, a ese joven yo le digo, pregunta a tu papá. Pero es que mi papá no está en estos temas, mi papá no está en todo ello. Pregúntale, no pierdes nada. No digo que aceptes todo lo que te diga, todo tiene que estar guiado por la palabra del Señor, pero pregúntale, seguro tiene 50 años, tiene 55 años, seguro tiene algo que comentar. Y para un padre, sobre todo si el padre viene de un matrimonio roto, que su hijo vaya y le diga, papá, no digo que vaya a hacer todo lo que tú me digas, o que me recomiendes, pero ¿qué información, qué consejos tú tienes para pasarme a mí? Y muchos de estos hijos e hijas van a sorprenderse de que cuando esos padres tienen la oportunidad de sincerarse, hay mucho conocimiento por sus experiencias que pueden pasar. Entonces, ¿cuál es el principio de levántate? El principio de levántate primeramente no es ir con un ojo abierto y un ojo cerrado. Por un lado estoy dormido y por el otro lado estoy oteando. A ver dónde hay alguien, ¿no? Es cerrar los ojos y quedarse dormido en ese tópico y bajar todas las antenas. No hay que poner las antenas levantadas continuamente. Cuando nosotros estamos centrados en el trabajo que Dios nos ha llamado, bien donde sea, como doctores, como conductores de taxi, allá donde el Señor nos ha llamado a estar, con las antenas bajadas, el Señor se encarga de gritar el levántate. Y es un levántate claro, por el hecho de que
ella empieza a mirar a ese chico y empieza a mirar en la distancia. ¿Cómo actúa? ¿Cómo trata ese chico a su madre? ¿Cómo trata ese chico a las personas alrededor? Uy, mira, el chico se levantó y fue a abrir la puerta a esa señora mayor. Hay que ir apuntándolo. Y al mismo tiempo, esa joven tiene que ir orando. Señor, yo no quiero avanzar nada. No quiero ir avanzando. Quiero que tú me vayas guiando. Así que yo voy aquí a tomar por ejemplo, las jóvenes son buenas para llevar un diario. Una especie de diario en el cual empiezan, Señor, me he fijado en este chico. Yo no voy a avanzar. Pero me he fijado que tiene buenas cualidades. Al día siguiente, esa chica sigue orando. Ese chico sigue orando. Y el Señor les va a ir mostrando cuándo. Al mismo tiempo, si hay oportunidad de que padres, mentores, etcétera, puedan aconsejar a estos jóvenes, es lo ideal. Yo, por ejemplo, todas las bodas en las que he participado, doy estudios prematrimoniales, por lo menos 6 meses antes de la boda. 6 meses antes de la boda. Y vamos por los diferentes principios prematrimoniales y matrimoniales. Entonces, el beneficio, incluso antes de entrar en una relación, el beneficio de tener un mentor, un líder espiritual, un padre o madre que son espirituales. No vayamos a aquellos que saben tan poco como yo. No hay cosa peor que una jovencita de 16 años le pregunte a otra jovencita de 16 años acerca de las relaciones. Claro. ¿Qué sabe la de 16 años? No sabe. Entonces, nos estamos metiendo un ciego guiando a otro ciego. Entonces, preguntemos a aquellos que tienen más experiencia y preguntemos a Dios. El Señor va a levantar. No sé, ¿cómo lo ves hasta ahora? A mí me parece francamente interesante lo que estás diciendo. Creo que es un mensaje muy hermoso para los jóvenes. Fundamentalmente va dirigido para ellos, por supuesto, y algunos que no sean tan jóvenes, como tú también has dicho, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se debe de asimilar, se debe de pensar y darse cuenta de que es el mejor camino para que puedas tener en tu vida pues valga la redundancia, un camino adecuado, ¿no? Y que no te puedas llevar sorpresas desagradables en un momento determinado, que las hay y lo vemos en la sociedad actual, las hay muchas, ¿no? Claro. Hay una cosa que me llama la atención, Óscar, y que te quería preguntar. Tú, dentro de tu licenciatura teológica, bueno, pues ejerces la labor pastoral, pero hoy la has enfocado mucho dentro de lo que es el tema, ¿no? de la educación en este aspecto hacia los jóvenes. ¿Qué te ha llevado a esto? Porque no sé, te podía haberte llamado más la atención dedicar tu vida pastoral, pues no sé, a hacer predicaciones cristocéntricas o temas basados en estudios profundos de la Biblia, pero que no conllevan esa connotación tan juvenil que tú les das, ¿no? ¿Qué te ha llevado a esta, digamos, vocación, ¿no? Bueno, cuando más a ello. Cuando uno ve el daño que se está haciendo a las familias, a esposo y esposa, con niños. Si yo fuera el enemigo, si yo fuera un trabajador del enemigo, un trabajador de Satanás, digo lo siguiente: si yo consigo enlazar a un joven y a una joven erróneamente antes de que se casen, yo sé que 10 años más, dame 10 años, dame 20 años, pero los tengo. Y el daño va a ser mayor, porque cuando ese joven y esa joven se juntan, luego vienen niños, etc., el daño va a ser monumental. Entonces, ¿por qué trabajar? Pensaría el enemigo. ¿Por qué tratar simplemente de dañar a los matrimonios que ya están establecidos? ¿Por qué no empezar a poner la semilla en los jóvenes? Son los jóvenes que tienen esa semilla, o bien para el bien o bien para el mal. Son los jóvenes en los cuales están en ese cruce de caminos cuya vida puede ser cambiada radicalmente para mal o para bien, e incluso hasta cierto punto, y conozco a casos, posiblemente hasta su vida eterna. Claro. Por una decisión incorrecta en esta área del matrimonio, de la pareja, etcétera,
por una decisión apresurada, porque todos en el colegio tienen novia, porque todos han besado a una chica, porque el otro y la otra ya lo hicieron, por 1000 cosas. Se puede decir que es una labor preventiva. Es una labor preventiva porque si hay luego circunstancias que hay que reparar, y bueno, hay personas indudablemente, colegas tuyos, que seguro que saben reparar y muy bien, ¿no? Pero la labor que tú estás realizando de preventiva, de enseñar el camino a unos jóvenes y que no haya que reparar posteriormente, creo que es una labor verdaderamente fundamental y hermosa, que haya que reparar lo menos posible en un futuro, ¿no? Efectivamente, y como tú bien dices, es una labor preventiva porque el saber que tribulaciones van a venir en todo matrimonio va a pasar por esas tribulaciones, pero el saber que cuando yo estaba con mi esposa delante del altar, delante de ese pastor, el que me trajo allá fue Dios. Y Dios odia el divorcio. El que me trajo a Dios y el que me trajo a esta mujer o a este hombre fue Dios. Y Dios no se equivoca. Cuando las tribulaciones vengan, tengo un ancla en donde agarrarme. Tengo una roca segura. ¡Ay! Una tribulación. ¿Por qué tengo yo que esforzarme en salvar este matrimonio? Porque este matrimonio es divino. Es de origen divino. ¿Por qué mucha gente no se plantea en salvar un matrimonio? Porque Dios no estuvo preguntado por ningún momento. No es un matrimonio con el sello divino. Dios no fue preguntado, Dios no fue incluido. Entonces, cuando llegan las tribulaciones y el calor intenso en una crisis matrimonial, ¿por qué me voy a permitir yo el lujo de poner esta energía para salvar mi matrimonio? Si total, hasta cuestiono si esta realmente es la esposa que a mí me convendría, o me cuestiono que este sea el esposo que a mí me convendría. Esa duda, el saber cómo hemos llegado aquí y no saber que hemos llegado aquí por Dios, nos quita esa base, nos quita esa roca, ese sustento. Tú decías algo en el programa anterior, en el cual hablabas de Ponte a Dormir, hablabas acerca de que muchas veces nos podemos encontrar con alguna sorpresa, algún tipo de sorpresa, como tú estás muy bien diciendo ahora. Y yo creo que sería interesante comentar, quizá para los jóvenes, que no existe tal. El príncipe azul no existe. No. Yo creo que no existe un príncipe azul, porque ahora hay muchos jóvenes que lo que piensan, yo he encontrado el príncipe azul, y hay que asimilar que no hay príncipes azules, somos humanos, tenemos una condición pecadora, y no existen príncipes azules. Entonces la mejor forma efectivamente de llevar ese matrimonio es mediante el triángulo que tú comentabas, ¿no?, con Dios, porque no hay ningún príncipe azul, es un ser humano que va a tener sus problemas, va a tener sus defectos y va a ser imperfecto, ¿no? Y eso hay que aceptarlo. Ese príncipe azul que tú te puedes imaginar y lo tienes aquí, cuando en el desarrollo del tiempo y del matrimonio te vas dando cuenta que no hay tal príncipe azul, y bueno, eso hay que aceptarlo, ¿no? Y cuando se hace ese camino y se va con el Señor, vas aceptando todas las cosas y vas viendo que tienes que ser flexible, que tienes que comprender, que tienes que escuchar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Efectivamente. Déjame comentarte una pequeña historia. Él se llama Andy, trabajaba de policía, tenía 27 años, trabajaba de policía en Melbourne. Ella se llamaba Lisa y trabajaba como social worker, ¿cómo se llama eso? Asistenta social. Entonces, él, por su labor de policía, tenía que pasar por unas oficinas de la asistencia social. Y ella trabajaba en los mostradores, en la recepción. ¿Okay? Ambos cristianos, ambos se conocieron por el trabajo. Andy iba él era detective, y iba a las oficinas de la asistencia social, y Lisa trabajaba ya en la recepción. El caso es que Andy estaba dormido y Lisa estaba dormida, pero como que el Señor le dijo a Andy: levántate, y empezó a observar a Lisa, todavía sin hacer ningún avance, en la distancia. Entonces, cuando él tenía que pasar por esas oficinas, se observaba a esta chica, cómo ella actuaba naturalmente con sus compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Bien, pues un día Andy finalmente está hablando con el papá, con su papá, y le dice: mira, papá, él tiene 27 años, policía, detective, y aún y todo le pregunta a su papá porque le respeta a su papá, y porque en este caso en particular su papá también era una persona espiritual que él apreciaba. Le dice: mira, hay esta chica,
en el trabajo es asistente social y tal, y he estado fijándome, y el papá le pregunta, ¿has estado orando al Señor? Y él le dice, sí, y he estado orando. Y dice, bueno, chequea las aguas, ¿no? Prueba un poquitito las aguas, a ver cómo va, ¿no? Haz un poquitito de un avance, estira un poquito el brazo, a ver qué pasa. Entonces el Andy va a la oficina un día y va donde el mostrador y le dice a Lisa, ¿te apetece tomar algo después del trabajo? Y ella le sonríe y le dice, bueno, ningún problema, no, me encantaría, Andy. Me dice, pero tienes que preguntarle a mi papá, tienes que preguntarle a mi padre. Atención, porque ella tiene 25 años, es profesional, se gana su propio sueldo y le está diciendo a este hombre de 27, pregúntale a mi padre. Y claro, él se lo tomó de broma y dice, bueno, pero si no me voy a casar contigo ni nada, solo es ir eso es lo que él estaba pensando, solo es ir a tomar algo, ¿no? Entonces se dio cuenta que ella no iba de broma. Ella le escribe el número de teléfono. No, perdón. Él va y le dice, oye, bueno, dame el número de teléfono de tu padre. Ella va y le escribe la dirección. Le dice, está en la casa los domingos. Y él le mira a ella y le dice, ¿cómo? Está en la casa los domingos. Dice, pero ¿qué me quieres ir? Que vaya a donde tu papá. Solo quiero ir a tomar algo. No, o sea, él está pensando, no voy a ir a pedir la mano de nadie, solo dice, no, pero estoy seguro que mi padre le gustaría verte, le gustaría conocerte. El tercer programa vamos a hablar de la parte final de la historia de Andy y Lisa, según empecemos el programa, y el tercer principio que queremos presentar también. Pero simplemente este pedacito de historia de esta pareja nos indica un poquitito por dónde queremos ir cuando decimos, cuando el Señor nos levanta, tenemos que levantarnos y mirar, continuar orando y preguntar a aquellos que nos rodean, aquellos que apreciamos, que son espirituales, para que nos ayuden también a ir avanzando para no defraudar a nadie. Y el siguiente programa vamos a entrar más en detalles. Muy bien. Le damos muchas gracias al pastor Óscar Sande por los mensajes que nos está transmitiendo, y como veis, pues él nos emplaza y verdaderamente nos llena de satisfacción el pensar que vamos a poder seguir profundizando lo que estamos escuchando y vamos a descubrir cosas muy interesantes. Gracias por estar nuevamente con nosotros y hasta el próximo programa.